Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a este espacio, Alimento para el Alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Voy a hablarle sobre la reflexión. ¿Qué es reflexionar en sentido secular? Es pensar y considerar sobre un asunto con atención y detenimiento para comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Reflexionar es dar una advertencia o consejo con la que alguien intenta persuadir a otra persona. Pero para los cristianos, algo muy distinto es la reflexión y la meditación en la palabra de Dios, lo cual requiere de concentrarnos y que pensemos profundamente en cumplir y hacer la voluntad perfecta de Dios y conocer y vivir conforme a la verdad que está en él. En el libro de los Salmos, en el Salmo 19, versículo 14, encontramos la palabra de Dios que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La meditación es estar conectado en nuestros pensamientos con el trono de la gracia divina. La palabra dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermano, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tú y yo, amigo y hermano, debemos pensar. Pensar en cosas amables, en cosas de buen nombre, en cosas que haya virtud, no en cosas perversas, no en cosas negativas, no en cosas pecaminosas. En eso no debemos pensar, en eso no debemos meditar, en eso no debemos reflexionar. Lo que necesitamos los cristianos es escuchar la voz de Dios, no solo a través de su palabra, sino también a través de la revelación personal, a través de la meditación en Él, de la meditación en Dios. Los cristianos no debemos abandonar la palabra de Dios y pensar en cosas mundanales, en cosas terrenales. La palabra de Dios, dice la Biblia en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En eso es lo que debemos tú y yo, hermano y amigo, meditar cada día, cada instante de nuestra vida. David entendió la verdad sobre la meditación y describe que el que es bendecido como aquel que en la ley del Señor está su delicia, que es bienaventurado. En el Salmo 1, versículo 1 al 3, la palabra dice: bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita y en su ley pasa sus días y sus noches meditando. En la ley del Señor medita día y noche. Será plantado como árbol junto a las aguas, que da sus hojas a su tiempo, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen. En eso tú debes meditar, amigo y hermano, en la verdad divina, en la voluntad de Dios. La verdadera meditación cristiana nos da entendimiento por el Espíritu Santo, quien prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Esto nos ayuda al crecimiento y a la madurez espiritual. Meditar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, al ser enseñado por el Espíritu Santo, somos llamados a investigar y a analizar sobre la diferencia entre la meditación y la oración. Meditar entonces es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras y preparar nuestra mente y nuestros corazones para la oración. Las Escrituras llenan nuestra mente y la meditación llena nuestras oraciones de peticiones agradables ante nuestro Dios. En el Salmo 119, versículos 15 y 16, la palabra nos dice: en tus estatutos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. En eso es que tú y yo debemos meditar y pensar y reflexionar, hermano y amigo. La meditación nos libera para fijar nuestros ojos en Jesús y nos aleja de las distracciones de la vida, de la mundanalidad. La reflexión nos aleja del pecado. Reflexiona. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios con tus hechos, con tu comportamiento, hermano y amigo? El Salmo 119, versículo 27, la palabra dice: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas, oh Señor. El Señor quiere hacerte entender, pero tú tienes que meditar, que pararte en el camino y pensar cuál es la senda verdadera, la senda antigua. Toda la Biblia es una gran revelación que apunta a Jesucristo de principio a fin. Cuando meditamos en las Escrituras, lo hacemos para recordar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia en nuestra vida por medio del Evangelio de la gracia. Nuestro deseo en la meditación debe ser para tener cuidado en hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra. En eso es que tú y yo estamos llamados a reflexionar y a meditar. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, la palabra nos llama a reflexionar, a meditar. Dice la palabra en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se refiere al Pentateuco, a los 5 libros primeros de las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro. Porque entonces harás
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amigo y hermano, si hacemos la voluntad de Dios, debemos centrar nuestra confianza en hacer la voluntad divina para que todo nos vaya bien sobre la tierra. La Biblia dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tú y yo debemos pensar. Que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para fijar nuestros ojos en Jesús, que nos dé la comprensión para que nos lleve a la maravilla divina, que Dios nos llene de alegría, de paz y nos lleve a caminar en la verdad de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, hermano y amigo, hoy y siempre. Shalom. Si aún no ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Permítanos orar por usted. Repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida y me arrepiento de mis pecados. Líbrame de la perdición eterna e inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Amén. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.